La soberbia tiene un sonido particular. Es el clic seco de unos zapatos italianos de 2000 € sobre el mármol pulido. Es el tintineo de un reloj de oro contra una copa de cristal. Y aquel día, era el sonido de la llave de Ricardo arañando la cerradura que ya no podía abrir. Giraba la llave con una furia creciente, el metal protestando contra el nuevo secreto de la puerta. 1, 2, 3 veces. El sonido de su fracaso retumbaba en el silencio de la tarde. No lo entendía. Su casa, su castillo, se había vuelto en su contra. Ricardo golpeó la puerta, la palma de su mano produciendo un ruido sordo contra la madera maciza. «Elena, ¿qué broma es esta? Abre la puerta. Mi traje para la reunión está ahí dentro». Su voz, acostumbrada a dar órdenes y a ser obedecida, estaba teñida de una irritación que pronto se transformaría en pánico. Junto a él, Vanessa, su joven y deslumbrante amante, observaba la escena con una mezcla de confusión y desdén, su vestido de seda importada ondeando ligeramente con la brisa, como si fuera inmune al drama que empezaba a gestarse. Él no sabía, por supuesto, que Elena le observaba a través de la cámara de seguridad, sentada en el cómodo sillón del despacho de su abogado, a decenas de kilómetros de distancia. La puerta no se abrió. En su lugar, un hombre de traje gris, impecablemente planchado, dobló la esquina del jardín. Era el doctor Almeida, el abogado de la familia de Elena desde hacía 30 años, un hombre cuya lealtad no se compraba con cenas caras o promesas vacías, sino que se forjaba en el respeto y la confianza. Llevaba una cartera de cuero, que para Ricardo contenía el Apocalipsis. «¿Señor Ricardo Torres?», preguntó el doctor Almeida, con una calma que desarmaría a un ejército. Ricardo se giró, el rostro enrojecido por la ira, protegiendo instintivamente a Vanessa como si el abogado fuera una amenaza física. «¿Quién es usted? ¿Dónde está mi mujer? ¿Qué está pasando aquí?». El doctor Almeida abrió la cartera, ignorando por completo a la mujer que se aferraba al brazo de Ricardo. «Represento a la propietaria de este inmueble, la señora Elena Silveira. Me temo que ya no es usted bienvenido aquí. Esta es una notificación formal de desahucio». La sonrisa de escarnio de Ricardo fue una obra de arte de la arrogancia. «¿Propietaria? ¿Mi mujer? ¿Está usted loco? Esta casa es mía. Yo pagué cada ladrillo de esta mansión». Se rió, un sonido hueco que resonó en el jardín que creía suyo. Vanessa se unió a su risa, un eco agudo y condescendiente. Ambos reían, brindando con un champán imaginario a su victoria, sin saber que el documento que el abogado sostenía en su mano estaba a punto de convertir su celebración en la crónica de una humillación inolvidable. Cogió su móvil de última generación, marcando el número de Elena con dedos que temblaban de furia. La llamada saltó directamente al buzón de voz. Intentó usar su tarjeta de crédito platino para llamar a un vehículo de alta gama. Rechazada. Intentó con la de débito. Fondos insuficientes. El sudor comenzó a perlar su frente, manchando el cuello de su camisa de lino. El reloj de oro en su muñeca pareció de repente demasiado pesado, un grillete dorado que lo anclaba a su propia ruina. Vanessa dejó de reír. Su expresión de superioridad se resquebrajó, reemplazada por una incipiente ansiedad. «Ricardo, ¿qué pasa?». Él no respondió, su mente en blanco, incapaz de procesar la cascada de fracasos. Miró la casa, las ventanas como ojos vacíos que ya no lo reconocían. Miró al abogado, un pilar inamovible de una justicia que no comprendía. Brindaba por su nueva vida de soltero millonario, sin saber que el documento que el juez estaba a punto de leer transformaría su champán en vinagre en cuestión de segundos. Para entender la magnitud de la caída de Ricardo, es necesario retroceder en el tiempo, no a los días de vino y rosas, sino a los de agua y pan, cuando su ambición aún no había sido corrompida por el veneno del éxito fácil. Cuando conoció a Elena, él era un joven con un traje mal ajustado y una mirada hambrienta, un hombre que hablaba de futuros imperios, mientras apenas podía pagar el alquiler de su modesto apartamento. Elena, heredera de una fortuna discreta pero colosal, no vio en él a un cazafortunas, sino a un alma apasionada, un espíritu con el que podría construir algo real, algo más allá de los fríos números de las cuentas fiduciarias de su familia. Ella se enamoró de su energía, de esa promesa de un mundo que él pintaba con palabras vibrantes, y con su amor le entregó las llaves de ese mundo. Fue el capital inicial de Elena el que fundó la primera empresa de Ricardo. Fue la red de contactos de su familia la que le abrió las puertas
a las que él solo podía llamar con los nudillos. Ella fue la arquitecta silenciosa de su ascenso, la estratega en la sombra que revisaba contratos y movía activos, permitiéndole a él ser el rostro carismático, el genio público que recogía los aplausos y las alabanzas en las cenas de gala. Durante años, funcionó. Elena se sentía satisfecha viéndole prosperar, creyendo que su éxito era el éxito de ambos, un testimonio de su unión. Pero la riqueza, cuando no se gana con el sudor del carácter, actúa como un ácido, disolviendo lentamente la gratitud y dejando al descubierto la roca desnuda de la arrogancia. Ricardo empezó a creer en su propia leyenda. Comenzó a ver a Elena no como su socia, sino como un agradable accesorio de su vida, una administradora eficiente de su hogar y de su hijo, una reliquia de sus humildes comienzos. El cambio fue sutil al principio. El primer reloj de oro macizo, justificado como una inversión necesaria para la imagen. El sedán alemán de lujo que reemplazó al coche familiar, porque un CEO de su calibre no podía ser visto en algo menor. Luego vinieron los comentarios condescendientes en público, las pequeñas humillaciones disfrazadas de bromas sobre su sencillez o su falta de interés en el juego del poder. Él se estaba convirtiendo en una caricatura del nuevo rico, y ella en la espectadora silenciosa de esa grotesca transformación. La traición, cuando llegó, no fue un descubrimiento explosivo. No hubo un lápiz de labios en el cuello de una camisa, ni un mensaje de texto indiscreto. Fue algo mucho más frío, más insultante en su banalidad. Una línea en un extracto de la tarjeta de crédito corporativa. Un cargo de 3.000 euros en una exclusiva joyería de la Quinta Avenida de Nueva York, durante un viaje de negocios en el que supuestamente estaba solo, negociando una fusión. Elena sabía que aquella joya no era para ella. Hacía años que Ricardo había dejado de tener esos detalles con ella. El frío cortante de la deslealtad se instaló en su pecho, un bloque de hielo que le dificultaba respirar. Se sentó en el silencio de su despacho, el mismo lugar desde donde había aprobado las transferencias que financiaban la vida de lujo de su marido, y sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. No fue solo la infidelidad lo que la hirió, fue la audaz desfachatez de usar el dinero que ella le había proporcionado para comprar el afecto de otra mujer. Era una burla a sus 20 años de lealtad, a su silenciosa dedicación. Esa noche no lloró donde él pudiera verla. Esperó a que su ronquido profundo llenara la suite principal, y entonces se refugió en el cuarto de su hijo, Leo. Observó al niño dormir, su rostro sereno e inocente, y el dolor se transformó. El fuego de la rabia se apagó, dejando en su lugar la claridad gélida de la resolución. Esto ya no se trataba de un matrimonio roto. Se trataba de proteger el futuro y la dignidad de su hijo de la toxicidad de un hombre que había olvidado el significado del honor. A la mañana siguiente, mientras Ricardo se quejaba de la calidad del café, Elena hizo la llamada que lo cambiaría todo. No fue a una amiga para desahogarse, ni a su madre para buscar consuelo. Fue al doctor Almeida, el viejo abogado de su familia, un hombre cuya lealtad a los Silveira era legendaria. Su voz fue tranquila, desprovista de emoción. «Doctor», dijo, «ha llegado el momento de revisar los protocolos de contingencia que mi padre y usted diseñaron para mí. Por favor, inicie la fase 1. En lugar de un escándalo, eligió el silencio. En lugar de gritos, eligió la estrategia. El doctor Almeida, sin hacer preguntas, activó una red de profesionales discretos pero implacables. Un investigador privado, antiguo miembro de los servicios de inteligencia, comenzó a seguir a Ricardo. En menos de una semana, el escritorio de Elena estaba cubierto con un informe detallado. Fotografías de alta resolución de Ricardo y su joven amante, Vanessa, saliendo de hoteles de 5 estrellas. Copias de recibos de cenas extravagantes y fines de semana románticos. Todo ello cargado a las cuentas de la empresa. Cada imagen era una puñalada, pero Elena las miraba con la distancia de un cirujano examinando una radiografía. Eran pruebas, munición para la batalla que se avecinaba. Mientras Ricardo se pavoneaba en la oficina, creyéndose el rey de un imperio que pensaba haber construido, Elena pasaba sus noches con auditores forenses, rastreando cada céntimo desviado, cada fondo malversado, cada activo puesto a nombre de terceros para ocultarlo de un hipotético divorcio. Descubrió que la arrogancia de Ricardo era su mayor debilidad. Nunca se había molestado en leer la letra pequeña de los documentos fundacionales de las empresas. Nunca había cuestionado por qué la mansión, los coches y hasta el yate estaban a nombre de una sociedad holding. Asumía que era una simple estrategia fiscal, una formalidad.
No podía concebir un mundo en el que él no fuera el dueño de todo, porque su ego no se lo permitía. La preparación fue una obra de arte de la paciencia. Durante 6 meses, Elena jugó el papel de la esposa perfecta. Organizaba sus cenas, se aseguraba de que sus trajes de corte italiano estuvieran impecables, y sonreía con una serenidad que a él le parecía sumisión, pero que en realidad era el aplomo de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras. Vivía una doble vida, manteniendo una fachada de normalidad, mientras, en secreto, desmantelaba metódicamente la estructura de poder de su marido. Cada día, el investigador añadía más pruebas a la creciente montaña de la traición de Ricardo. Se documentó cómo ascendió a Vanessa a un puesto para el que no estaba cualificada, con un salario exorbitante. Se registraban sus planes de desviar un importante activo de la empresa a una nueva entidad que él controlaría en secreto con ella. No solo era un infiel, era un ladrón que planeaba saquear la casa que él mismo no había construido. La paciencia de Elena era casi infinita, pero incluso el acero más fuerte tiene un punto de ruptura. Y ese punto llegó en la forma de la más pequeña y cruel de las traiciones. La cancelación de la fiesta del 10º cumpleaños de Leo, justificada con la excusa de la austeridad, fue el insulto final. No se trataba del dinero, sino del desprecio. Era la prueba definitiva de que el narcisismo de Ricardo había eclipsado por completo su humanidad. Ver la lágrima solitaria rodar por la mejilla de su hijo fue la señal. El juego había terminado. Esa misma tarde, mientras Leo estaba en el colegio, Elena se reunió con el doctor Almeida. Sobre la mesa de caoba pulida extendieron el plan final. Era una estrategia legal y financiera tan perfecta, tan hermética, que no dejaba a Ricardo ninguna vía de escape. No era una simple demanda de divorcio, era una aniquilación corporativa y personal. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa presumiendo de un nuevo contrato, Elena le sonrió. Fue una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Él la interpretó como admiración. No podía saber que era la sonrisa de la liberación, la calma serena que precede a la tormenta perfecta. Brindó con él por su éxito, sabiendo que aquella copa de vino caro sería la última que él disfrutaría en la ignorancia de su inminente ruina. La trampa estaba puesta, solo faltaba que la presa entrara en ella. El escenario elegido para el sacrificio de Ricardo no fue un tribunal frío ni un despacho anónimo, sino el epicentro de su universo, el baile anual de beneficencia de la Cámara de Comercio, un evento donde el estatus se medía en quilates y el poder se negociaba entre sorbos de champán francés. Ricardo había conseguido entrar usando una invitación antigua, su arrogancia actuando como un salvoconducto que aún no había caducado. A su lado, Vanessa se aferraba a su raso, su vestido de lentejuelas brillando como una promesa de la fortuna que creía estar a punto de asegurar. Él aún pensaba que podía revertirlo todo, que la escena en la puerta de su casa era un mero arrebato histérico de Elena, un malentendido que se arreglaría con una llamada a sus poderosos contactos. Entonces la vio. Elena estaba al otro lado del gran salón, conversando con el magnate naviero Alejandro Vargas, un hombre que ni siquiera se dignaba a devolverle el saludo a Ricardo. No llevaba un vestido ostentoso, sino un traje de seda de un profundo color zafiro que hablaba de elegancia, no de opulencia. No parecía una mujer abandonada, parecía una reina en su propia corte. Una ira helada, nacida del pánico y la humillación, se apoderó de Ricardo. No podía soportar verla serena, verla poderosa. Tenía que destruirla, allí mismo, delante de todos los que importaban. Con una determinación ciega, arrastró a Vanessa hacia el pequeño escenario donde la banda hacía una pausa. Ignorando las miradas de extrañeza del maestro de ceremonias, cogió el micrófono. El suave murmullo de las conversaciones se detuvo, reemplazado por un silencio expectante. Las luces del salón se reflejaron en su frente sudorosa, pero su sonrisa era amplia y afilada, un arma a punto de ser disparada. Todas las miradas, incluida la de Elena, se clavaron en él. El elástico de la tensión se estiraba, a punto de romperse. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz resonando con una falsa jovialidad que no engañaba a nadie. «Disculpen la interrupción, pero hay momentos en la vida de un hombre en los que debe tomar el timón de su destino y anunciarlo al mundo. Muchos de ustedes me conocen como un hombre de familia, un esposo dedicado». Hizo una pausa dramática, buscando a Elena con la mirada. «Pero las fachadas
Como los viejos edificios, a veces necesitan ser demolidas para dar paso a estructuras más modernas y audaces. El silencio en la sala se hizo más profundo, más tenso. Se podía oír el tintineo del hielo en un vaso a varios metros de distancia. Elena permaneció inmóvil, su rostro una máscara de serenidad impasible, aunque por dentro sentía cada palabra como un golpe físico. Mantuvo la barbilla alta. Su postura digna era un escudo contra el veneno que él estaba a punto de escupir. Admiraba su propia compostura, una calma forjada en 6 meses de planificación silenciosa. Hoy, continuó Ricardo, hinchando el pecho, cierro un capítulo de mi vida, un capítulo de complacencia y estancamiento, y abro uno nuevo, lleno de pasión, ambición y verdadera colaboración. Se giró hacia Vanessa, tomándola de la mano y llevándola al centro del escenario. Quiero presentarles no solo a mi futura socia, sino a la mujer que me ha demostrado lo que es el verdadero apoyo. La señora Vanessa Cruz, la verdadera fuerza detrás de mi éxito futuro. Fue un acto de una crueldad tan desmedida, tan pública, que incluso aquella audiencia cínica y acostumbrada a los escándalos contuvo la respiración colectivamente. Humillar a una esposa era una cosa, hacerlo de esa manera, en ese escenario, era una declaración de guerra total. Ricardo sonreía, creyendo que había asestado el golpe de gracia, pintando a Elena como el pasado obsoleto y a Vanessa como el futuro brillante. Esperaba verla llorar, huir, desmoronarse. Pero Elena no se movió. Su mirada no flaqueó. Solo observaba, como un estratega que ve a su oponente caer exactamente en la trampa que le ha tendido. El sudor frío que Ricardo sentía en su espalda no era por los focos del escenario, sino por el gélido vacío en los ojos de su esposa. Una mirada que no contenía dolor, sino un veredicto. Él había confundido su silencio con debilidad, sin entender que era la calma que precede a la aniquilación. Juntos, proclamó Ricardo, su voz llegando al clímax de su arrogancia, lanzaremos un nuevo fondo de inversión que redefinirá el mercado. Un imperio construido sobre la visión, no sobre la herencia. La última palabra fue una daga directa, un intento final de despojarla de cualquier mérito. La sala permanecía en un silencio sepulcral, esperando la inevitable explosión. La explosión llegó, pero no de donde Ricardo esperaba. No fue Elena quien habló. Fue una voz tranquila y autorizada que emanó de los altavoces del salón, la del maestro de ceremonias, que había recibido una nota urgente. Gracias, señor Torres, por ese inesperado anuncio. Tenemos otro comunicado de la Junta Directiva de Torres Capital. El nombre de la empresa, su nombre, resonó en el aire. Ricardo se quedó paralizado, el micrófono aún en la mano. La voz continuó, clara y cortante como el cristal. La Junta desea informar que, con efecto inmediato, el señor Ricardo Torres ha sido destituido de su cargo como CEO por justa causa, debido a una grave malversación de fondos corporativos. Se han iniciado acciones legales para recuperar todos los activos desviados. El rostro de Ricardo se transformó, la sonrisa se congeló, se resquebrajó y se convirtió en una mueca de incredulidad y horror. El color desapareció de su piel, dejándolo con una palidez cerúlea bajo las luces del escenario. Intentó hablar, pero de su boca solo salió un graznido ahogado. Su imperio no solo no iba a expandirse, acababa de ser borrado de la existencia en una sola frase. Pero la humillación no había terminado. El maestro de ceremonias carraspeó antes de dar el golpe final. Asimismo, la Junta se complace en anunciar que la propietaria y accionista mayoritaria, la señora Elena Silveira, asumirá el control directo de todas las operaciones. Démosle un aplauso, por favor. Un aplauso atronador estalló en el salón. No era solo por cortesía, era un rugido de aprobación, el sonido de la justicia poética siendo servida en bandeja de plata. Todos los ojos se volvieron hacia Elena, quien simplemente asintió con la cabeza, un gesto de una elegancia y un poder absolutos. Era la confirmación silenciosa de que el rey estaba muerto y la reina había reclamado su trono. Vanessa, al darse cuenta de que se había encadenado a un cadáver financiero, soltó la mano de Ricardo como si quemara. Dio un paso atrás, luego otro, su rostro una mezcla de pánico y desprecio. «No tengo nada que ver con esto», siseó, lo suficientemente alto para que los de las primeras mesas la oyeran, antes de bajar del escenario y desaparecer entre la multitud, abandonándolo a su suerte. Ricardo se quedó solo en el escenario, una figura patética bajo el resplandor de las luces. El micrófono se le resbaló de los dedos sudorosos y cayó al suelo con un ruido sordo y reverberante, el sonido final de su caída.
El hombre que había subido a ese escenario para demoler a su esposa había terminado demoliéndose a sí mismo, ladrillo a ladrillo, delante del único mundo que le importaba. Mientras la seguridad lo escoltaba discretamente hacia la salida, pasando entre las mesas de sus antiguos colegas que ahora evitaban su mirada o sonreían con malicia, él vio a Elena por última vez. Ella no le dedicó una mirada de triunfo ni de odio. Simplemente se giró y reanudó su conversación con el señor Vargas, como si Ricardo no fuera más que una desagradable interrupción, un mal recuerdo que ya se estaba desvaneciendo. La indiferencia fue el castigo final, la prueba irrefutable de que, para ella y para el mundo, él ya no existía. Aquella tarde, después de consolar a Leo y prometerle que tendríamos la mejor celebración de todas, realicé la primera llamada. No fue a una amiga para desahogarme, ni a mi madre en busca de consuelo. Mis dedos, firmes y sin un ápice de temblor, marcaron el número privado del doctor Almeida. El teléfono sonó una sola vez, antes de que su voz grave y tranquilizadora respondiera. «Elena», dijo, adivinando mi estado de ánimo por el simple hecho de mi llamada a esa línea. Mi respuesta fue gélida, desprovista de la emoción que me había consumido minutos antes, forzada ahora en la claridad del acero. «Doctor Almeida», dije, «ha llegado el momento. Por favor, inicie los protocolos que mi padre y usted diseñaron hace años». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, un instante cargado con el peso de 2 décadas de espera. No fue un silencio de sorpresa, sino de solemne preparación. Luego, su respuesta llegó, una única y profundamente satisfactoria palabra que selló el destino de Ricardo. «Inmediatamente, señora Silveira». Con esa palabra, el engranaje de la justicia, silencioso y bien engrasado, comenzó a girar. Una maquinaria legal y financiera, diseñada por la mente preclara de mi padre, se ponía en marcha para proteger su legado y, sobre todo, a su nieto, de la avaricia que él siempre supo que anidaba en el corazón de mi marido. La semana siguiente fue una sinfonía de movimientos precisos y discretos. Ricardo se marchó a su supuesto viaje de negocios, un eufemismo para su escapada romántica con Vanessa a un resort de lujo en la costa. Mientras él publicaba fotos de cócteles al atardecer y sonrisas falsas, ajeno a la tormenta que cernía sobre su cabeza, yo me movía con la eficiencia de un general en el campo de batalla. La primera ofensiva tuvo lugar en la sala de juntas de la empresa, un espacio de caoba y cristal que él consideraba su feudo personal. Convoqué una reunión de emergencia del Consejo de Administración, un grupo de hombres y mujeres leales a mi familia, no a la figura decorativa que Ricardo creía ser. Sobre la pulida mesa extendí las pruebas, no con ira, sino con la fría precisión de una auditora. Las facturas de la tarjeta corporativa, los extractos que mostraban los gastos exorbitantes en joyas, cenas y hoteles que no tenían ninguna relación con los negocios de la empresa. Cada documento era un clavo en el ataúd de su carrera. La deliberación fue breve, la decisión unánime. Su destitución por causa justificada fue aprobada sin una sola voz disidente. En cuestión de minutos, su generoso salario fue suspendido de forma indefinida. Su acceso al correo electrónico corporativo fue revocado. La tarjeta de crédito platino, esa que él blandía como un cetro de poder, se convirtió en un inútil trozo de plástico. El hombre que se creía un titán de la industria acababa de ser borrado del organigrama de su propia empresa, y ni siquiera lo sabía. Se estaba haciendo un selfie en la piscina, sin imaginar que su imperio ya tenía una nueva soberana. El siguiente paso fue asegurar el patrimonio. Acompañada por el doctor Almeida, visité la sede central del banco privado que gestionaba los fondos fiduciarios de mi familia. En un despacho silencioso, con olor a cuero y a dinero antiguo, ejercí mi poder como única administradora y beneficiaria. Las cuentas conjuntas, esas que él utilizaba como su cajero personal, fueron congeladas de inmediato. Cada céntimo fue transferido a una nueva cuenta de alta seguridad, a mi nombre y solo a mi nombre. El acceso online de Ricardo fue bloqueado, sus claves de seguridad invalidadas. Con la misma pluma con la que mi padre había firmado los documentos que me protegían, revoqué una a una todas las procuraciones y poderes notariales que en un acto de ingenua confianza le había otorgado años atrás. El apoderado que podía mover millones con una simple firma se encontró de repente sin autoridad para retirar ni un solo euro. El director del banco, un hombre que había conocido a mi padre, asintió con un respeto solemne. La bóveda, para Ricardo, se había cerrado para siempre. Mientras él le compraba a su amante un bolso de diseño con el dinero que ya no le pertenecía, yo estaba metódicamente desmantelando su existencia. La ironía era casi poética. Cada euro que gastaba en esa escapada ilícita era un euro que aceleraba su caída, una deuda que pronto descubriría que no tenía cómo pagar. Su arrogancia era tal que nunca concibió un mundo en el que él no fuera el centro, el proveedor, el dueño de todo. Estaba a punto de descubrir que solo era un inquilino en una vida que nunca fue suya. El tercer acto de mi plan fue el más personal.
Contraté a la empresa de mudanzas más discreta y eficiente de la ciudad. Mientras Leo estaba en el colegio, un equipo de profesionales vestidos de uniforme vació la casa de todo lo que nos pertenecía. No solo la ropa y los objetos personales, sino cada fotografía, cada recuerdo, cada pieza de arte que había heredado de mi familia. Dejamos sus trajes de corte italiano, sus relojes y sus trofeos de golf. Le dejamos el escenario de su vida de mentira, pero nos llevamos el alma de la casa. El golpe de gracia, sin embargo, no fue un acto de destrucción, sino de creación. Fue la respuesta directa a la cruel lección de valor que había querido darle a nuestro hijo. Sentada en mi nuevo despacho temporal, abrí el ordenador y en lugar de revisar balances financieros, navegué hasta la página web de Disney. No compré unas simples entradas. Adquirí el paquete más exclusivo que el dinero podía pagar, una experiencia VIP de un mes de duración. Reservé la suite presidencial en el hotel más lujoso del complejo, con vistas directas al castillo. Contraté un guía privado para cada día, lo que nos garantizaba acceso instantáneo a todas las atracciones, sin esperar una sola cola. Organicé cenas con todos sus personajes favoritos, desayunos con príncipes y princesas, y un acceso privilegiado a los espectáculos nocturnos de fuegos artificiales. Era la antítesis de la austeridad de Ricardo. Era la celebración desbordante del amor de una madre. Cuando Leo llegó del colegio, lo senté a mi lado. Le dije que su fiesta de cumpleaños sería un poco diferente este año, que en lugar de un castillo inflable, tendríamos uno de verdad. Al mostrarle las reservas y las fotos del lugar donde pasaremos el próximo mes, sus ojos, aquellos que habían derramado una lágrima de pura desolación, se abrieron de par en par, brillando con una alegría tan intensa y pura que disipó cualquier duda que yo pudiera haber albergado. Aquella mirada validó cada decisión, cada movimiento arriesgado. Antes de marcharnos al aeropuerto, volví por última vez a la silenciosa y ahora extraña mansión. Sobre la inmensa mesa de caoba del comedor, el mismo lugar donde Ricardo había sentenciado la cancelación de la fiesta, dejé dos cosas. La primera era una copia impresa de la factura de la joyería, con el collar de diamantes para Vanessa claramente marcado. La segunda era una nota, escrita a mano en un papel con mis iniciales. Era breve, precisa y letal. Decía simplemente: fui a enseñarle a nuestro hijo una verdadera lección de valor. Disfruta de la casa, mientras puedas. La trampa estaba meticulosamente preparada. Solo faltaba que la arrogante presa volviera a casa para encontrarla. La soberbia, cuando se enfrenta a la fría y matemática realidad de un contrato, no grita, se ahoga. Ricardo, de pie frente a la mansión que ya no era suya, sintió cómo el aire se enrarecía, volviéndose demasiado denso para sus pulmones acostumbrados al oxígeno enrarecido de la cima. La carpeta que el doctor Almeida sostenía no era de cuero, era de un material mucho más duro, la verdad. Hojeó los documentos con dedos que habían perdido su firmeza, sus ojos recorriendo las cláusulas y las firmas que él mismo había rubricado sin leer, demasiado ocupado en planificar la decoración de su despacho de SEO. Cada página era un peldaño en su descenso al infierno personal que Elena había construido con una paciencia de santa y una precisión de verdugo. El primer golpe fue al ego financiero, el núcleo de su identidad. El rechazo de la tarjeta de crédito platino en el teléfono fue un pitido agudo que resonó en el silencio del jardín. Un simple error, se dijo. Intentó con la de débito personal, la que usaba para gastos menores, y el mensaje fue aún más insultante. Fondos insuficientes. Un sudor frío comenzó a recorrerle la espalda, manchando la seda de su camisa. Llamó a su gestor de banca privada, un hombre al que solía invitar a rondas de golf y al que trataba con una condescendencia apenas disimulada. La voz al otro lado del teléfono, sin embargo, ya no era la de un subordinado solícito, sino la de un funcionario distante. «Señor Torres», dijo el banquero con una frialdad profesional que helaba la sangre, «me temo que ya no tengo autorización para discutir con usted los detalles de esas cuentas. Según nuestros registros, su acceso como apoderado fue revocado esta mañana por la titular principal, la señora Silveira. Todos los activos han sido consolidados en un nuevo fondo fiduciario al que usted no tiene acceso». Ricardo intentó gritar, amenazar con cambiar de banco, con arruinar su carrera, pero sus amenazas eran ahora el rugido hueco de un tigre de papel. Era un rey sin reino, un general sin ejército, un hombre rico sin un solo céntimo a su nombre. Vanessa, que había observado la escena con una creciente impaciencia,
finalmente comprendió la magnitud del desastre. Su rostro, una perfecta máscara de belleza y ambición, se contrajo en una mueca de puro desdén. El hombre del que se había colgado del brazo, el titán de las finanzas que le había prometido un imperio, era un fraude. Su inversión en él acababa de declararse en bancarrota. No hubo lágrimas ni palabras de consuelo. Su reacción fue tan rápida y despiadada como una transacción bursátil. Creí que eras un hombre de poder, Ricardo, no el conserje de la fortuna de tu mujer, siseó, cada palabra una esquirla de hielo. Soltó su brazo como si quemara, sacó su propio móvil de un bolso de piel de cocodrilo y con una eficiencia insultante solicitó un sedán de alta gama. No vuelvas a llamarme. Mi tiempo es un activo demasiado valioso para malgastarlo en perdedores. El coche negro y reluciente llegó en menos de 3 minutos, una carroza fúnebre para la relación de ambos. Ella se deslizó en el asiento trasero sin una segunda mirada, abandonándola en la acera junto a los restos humeantes de su vida. La humillación social fue solo el preludio de la aniquilación profesional. Al día siguiente, convencido de que aún podía salvar su posición en la empresa, se presentó en el imponente edificio de cristal y acero de Torres Capital. El nombre ahora parecía una broma cruel. Intentó atravesar las puertas giratorias como había hecho miles de veces, pero el guardia de seguridad, un hombre al que nunca se había dignado a mirar a los ojos, le bloqueó el paso con una firmeza insospechada. Lo siento, señor Torres, su pase de acceso ha sido desactivado. Tengo órdenes de no dejarle pasar. Ricardo estalló. Su voz, acostumbrada a mover mercados, ahora solo provocaba miradas de lástima y murmullos entre los empleados que pasaban por el vestíbulo. No sabe quién soy. Esta empresa es mía. Voy a hacer que lo despidan. El espectáculo fue tan patético que la directora de Recursos Humanos tuvo que bajar personalmente, no para ayudarle, sino para entregarle el golpe de gracia. Le tendió una caja de cartón que contenía las pocas pertenencias personales de su despacho, una foto de Leo que nunca miraba, un par de trofeos de golf y una planta de oficina medio seca. Ricardo, dijo la mujer con un tono que no admitía réplica, tu contrato ha sido rescindido por justa causa. El Consejo tiene pruebas irrefutables de malversación de fondos corporativos para gastos personales. Se ha enviado un comunicado interno a toda la plantilla y a nuestros socios comerciales. Te sugiero que te marches antes de que tengamos que llamar a la policía. La noticia de su deshonra se extendió por la ciudad a la velocidad de un correo electrónico. Su reputación, el activo más valioso en su mundo, se había evaporado. Ya no era un genio caído en desgracia, era un delincuente común. Los días siguientes fueron una cascada de pérfidas. El convertible deportivo que tanto le gustaba exhibir fue retirado por una grúa del aparcamiento del hotel de mala muerte en el que se alojaba, ya que el leasing estaba a nombre de la empresa. Recibió cartas certificadas de su exclusivo club de campo y de su círculo de inversores, informándole de que su membresía había sido revocada de forma permanente, citando cláusulas de conducta y daño a la reputación de la institución. Los amigos que antes competían por pagarle la cena, ahora no le devolvían las llamadas. Se encontró solo, en una habitación anónima que olía a lejía y desesperación, mirando su reflejo en el espejo. El traje de corte italiano le quedaba ahora grande, como si su cuerpo se hubiera encogido con su estatus. El reloj de oro macizo en su muñeca ya no era un símbolo de éxito, sino un recordatorio pesado y vulgar de todo lo que había perdido. Intentó gritar, pero solo le salió un sollozo seco y ahogado. Había querido darle a su hijo una lección sobre el valor del dinero, y el universo, con una ironía poética y brutal, acababa de darle a él una lección inolvidable sobre el precio de la arrogancia. La humillación ya no era un temor lejano, era el aire que respiraba, el único patrimonio que le quedaba. El capítulo final de la caída de Ricardo no se escribió con la tinta de los abogados, ni en los fríos pasillos de un tribunal, sino en la calma de una tarde soleada, un mes después del cataclismo. Consiguió el encuentro a través de una súplica enviada por el único abogado que pudo permitirse, un hombre con un despacho tan lúgubre como sus perspectivas. Elena aceptó, no por piedad, sino por la necesidad de un cierre formal, un punto final caligrafiado con su propia mano. El lugar elegido por ella era una declaración de intenciones, un café minimalista y elegante en el barrio más exclusivo de la ciudad, un lugar donde el murmullo de las conversaciones era tan discreto como las fortunas de sus clientes, un mundo al que él ya no pertenecía. Él llegó primero,
una anomalía en su historial de hacer esperar a los demás. Era un espectro de su antiguo yo. Llevaba el mismo traje de corte italiano que había lucido en la gala de beneficencia, pero ahora colgaba de sus hombros como si perteneciera a un hombre más grande, a una vida más amplia. La tela, antes impecable, mostraba un sutil desgaste en los puños, y un brillo de desesperación en sus ojos había reemplazado al antiguo destello de arrogancia. Se sentó con la espalda encorvada, un rey exiliado observando con nerviosismo a los cortesanos que ya no le rendían pleitesía. Cuando Elena entró, el contraste fue tan brutal como un golpe de luz. No vestía las sedas importadas ni las joyas ostentosas de su vida anterior. Llevaba un sencillo pero exquisito vestido de lino blanco y unas sandalias de cuero, el pelo recogido en una coleta informal. Su única joya era un delicado colgante de oro que Leo le había regalado, comprado con sus propios ahorros. No parecía una ejecutiva agresiva ni una viuda vengativa. Parecía una mujer en paz, descansada, cuya riqueza ya no necesitaba ser anunciada, simplemente existía, como el aire que respiraba. Se sentó frente a él, asintiendo con una cortesía distante que era más hiriente que cualquier insulto. Pidió un té de jazmín, su gesto tranquilo y mesurado. Ricardo, por su parte, se removió en su silla, sus manos temblorosas buscando un aplomo que ya no poseía. Intentó comenzar con una sombra de su antigua autoridad, pero su voz salió como un susurro ronco, un instrumento desafinado. «Elena, gracias por venir», balbució, incapaz de mirarla directamente a los ojos. Entonces comenzó su patética letanía, un discurso que sin duda había ensayado 1000 veces en la soledad de su apartamento de una sola habitación. Apeló a su historia compartida, a los 20 años de matrimonio, a los buenos tiempos, que su memoria selectiva había pulido hasta convertirlos en una ficción tolerable. Hablaba de un pasado que él mismo había profanado, esperando encontrar en sus ruinas un refugio, un perdón que no merecía. El narrador, si hubiera tenido voz en aquella mesa, habría sonreído irónicamente a aquel intento de reescribir la historia con el borrador de la autocompasión. Elena escuchaba, su rostro una máscara de serenidad impasible. No lo interrumpió. Le concedió la soga de sus propias palabras, observando cómo él mismo se la ajustaba al cuello. Cada sorbo de su té era un compás en la sinfonía de su humillación, un pequeño gesto de control absoluto que lo despojaba de cualquier poder que creyera tener. Él anhelaba una reacción, un grito, una lágrima, cualquier cosa que demostrara que ella todavía sentía algo. Pero solo encontró el desierto de su indiferencia. Al ver que la nostalgia no funcionaba, cambió de táctica y se revolcó en la autocompasión. Describió su vida actual con un dramatismo lastimero, el trabajo humillante, la soledad, el desprecio de sus antiguos amigos. Se pintó a sí mismo como la víctima de una crueldad desmedida, un hombre castigado más allá de sus pecados. En su relato, él no era el arquitecto de su propia ruina, sino un náufrago arrastrado por un tsunami llamado Elena. Su narcisismo era tan profundo que ni siquiera en la bancarrota total podía permitirse asumir la más mínima responsabilidad. Desesperado, jugó su última y más sucia carta, su hijo. «Piensa en Leo, Elena», suplicó, su voz quebrándose con una emoción fabricada. «Un niño necesita a su padre. No puedes hacerle esto. No puedes alejarlo de mí por un error». Era el golpe más bajo, un intento de usar el amor más puro de Elena como un arma contra ella. Y fue precisamente eso lo que finalmente rompió su silencio. Levantó la vista de su taza, y sus ojos, antes serenos, se endurecieron hasta convertirse en 2 fragmentos de zafiro helado. «No vuelvas a pronunciar el nombre de nuestro hijo para justificar tu egoísmo», dijo, su voz baja pero cortante como el filo de un bisturí. «Leo está mejor que nunca. Está descubriendo que la felicidad no reside en un reloj de oro o en un coche de lujo, sino en la honestidad y el respeto. Está aprendiendo a ser el hombre que tú nunca fuiste capaz de ser». Ricardo se encogió como si lo hubieran golpeado. El rechazo fue tan absoluto que su última defensa se desmoronó. Cambió de nuevo, esta vez a la rendición total, a una disculpa que sonaba tan hueca como su cuenta bancaria. «Lo siento», susurró, las palabras saliendo a trompicones. «Lo siento de verdad, Elena. Fui un idiota. Me equivoqué. Te perdí. Lo perdí todo. Todavía te quiero».
El narrador observó la escena con una satisfacción casi clínica. Aquel «te quiero» no era una declaración de amor, sino el último intento de un parásito por volver a aferrarse a su huésped. No lamentaba la traición, sino las consecuencias. No la echaba de menos a ella, sino a la vida que ella le proporcionaba. Era el lamento de un hombre que no había perdido a su amor, sino su línea de crédito ilimitada. Elena lo miró directamente por primera vez, y en sus ojos no había odio ni amor, solo una inmensa y liberadora nada. Dejó escapar una pequeña sonrisa, no de alegría, sino de una ironía distante. No, Ricardo, tú no me quieres a mí, quieres lo que yo representaba, quieres la llave de la jaula de oro. Pero esa cerradura ha cambiado. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un susurro confidencial, que sin embargo resonó en el silencio entre ambos con la fuerza de una sentencia. ¿Recuerdas la lección de valor que querías enseñarle a nuestro hijo? Pues al final la aprendió. Aprendió que hay cosas que el dinero no puede comprar. Y aprendió que las personas como tú, que lo basan todo en el dinero, al final no tienen ningún valor en absoluto. Con esa frase lapidaria, el vínculo emocional que los había unido durante 2 décadas se cortó para siempre. Elena se levantó con una gracia fluida. De su bolso sacó un billete y lo dejó sobre la mesa. La cantidad exacta para cubrir su té y dejar una generosa propina. Fue su último acto de poder, la demostración final de que ella pagaba sus propias cuentas, y ya no había nada que él pudiera ofrecerle. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida sin una sola mirada atrás. Su espalda recta era el epílogo de su historia juntos, la imagen de una mujer que caminaba hacia su futuro, dejando su pasado sentado en una mesa, solo y derrotado. La dignidad de su partida fue más elocuente que cualquier discurso de victoria. Al salir del café, un elegante sedán eléctrico de un profundo color medianoche, silencioso y potente, se detuvo junto a la acera. No era un vehículo ostentoso diseñado para impresionar, sino una máquina de lujo discreta que hablaba de una riqueza segura y sostenible. Se deslizó en el asiento del conductor, se puso las gafas de sol y se alejó, fusionándose con el tráfico de la ciudad, una reina anónima en su nuevo reino. Ricardo se quedó solo, una reliquia olvidada en medio de la elegancia del café. Los demás clientes, que habían fingido no mirar, reanudaron sus conversaciones. El camarero recogió el billete de la mesa con una profesionalidad impasible. Para el mundo, Ricardo Torres ya no era un titán caído, ni siquiera un escándalo interesante. Simplemente, era invisible. El hombre que había vivido para la admiración pública había recibido su castigo final, la indiferencia pública. Había intentado demoler a su esposa en un escenario, delante de todos, y había acabado demolido en la soledad de una mesa para 2, con el único público de su propia y miserable conciencia. La verdadera justicia, al final, no fue la ruina financiera de Ricardo, ni su humillación social. Esos fueron meros efectos secundarios. La verdadera victoria de Elena fue la serenidad con la que conducía hacia su nueva vida, con el sol brillando en el parabrisas, y el conocimiento de que la mejor venganza no es destruir al enemigo, sino construir un mundo tan maravilloso que su existencia se vuelve simple y absolutamente irrelevante. Ricardo aprendió de la manera más difícil que la soberbia es un préstamo a corto plazo con unos intereses impagables. Él creyó que su valor residía en el brillo de su reloj de oro, en el rugido del motor de su sedán alemán y en la altura del edificio que llevaba su nombre. No entendió que todos esos eran meros accesorios, un vestuario prestado para una obra de teatro, en la que él era el único actor que no conocía el guión. Confundió el escenario con la realidad, y cuando el telón cayó, se encontró desnudo, sin personaje a que interpretar, y sin un público que le aplaudiera. Su castigo no fue la pobreza, sino la irrelevancia. Un hombre que había vivido para ser visto, para ser admirado, se encontró de repente invisible. La verdadera justicia poética no fue la pérdida de su patrimonio inmobiliario, sino la quiebra total de su ego. Descubrió que cuando se despoja a un hombre de sus símbolos de estatus, lo único que queda es su carácter. Y el de Ricardo, lamentablemente, estaba en bancarrota, un activo tóxico que nadie, ni siquiera él mismo, quería reclamar. Elena, por otro lado, no buscó la venganza, sino la recuperación. Entendió que la mejor forma de ganar la guerra no era destruir al enemigo, sino construir un mundo tan próspero y feliz que la existencia de ese enemigo se convirtiera en una nota a pie de página, en un recuerdo borroso. Su victoria no fue el sonido de la ruina de Ricardo, sino el eco de las risas de su hijo en un parque de atracciones, la paz de una tarde pintando frente al mar, la satisfacción de transformar el dolor en un propósito a través de su fundación. La ironía más cruel de todas fue la lección de valor que Ricardo pretendía enseñar.
al cancelar la fiesta de su hijo para ahorrar unos pocos euros, desencadenó una cadena de acontecimientos que le costó millones. Quiso enseñarle a su hijo el valor del dinero y en su lugar, el universo le enseñó a él el precio de la arrogancia. Leo, en cambio, aprendió la lección correcta, que el verdadero valor de un padre no se mide en los regalos que compra, sino en la integridad que demuestra. Esta historia, aunque parezca sacada de una novela, resuena con una verdad universal. El carácter es el único activo que no puede ser embargado. La lealtad no cotiza en bolsa y la dignidad no puede comprarse con una tarjeta de crédito sin límite. Ricardo basó su vida en cimientos de arena, en la admiración efímera de extraños y en la acumulación de objetos. Elena, en cambio, reconstruyó la suya sobre la roca sólida del amor propio, la resiliencia y la certeza de que la verdadera riqueza es dormir con la conciencia tranquila. El mundo está lleno de Ricardos, hombres y mujeres cegados por el brillo de lo superficial, que confunden el tener con el ser. Creen que el poder les da derecho a humillar, que el dinero les concede la impunidad. Pero tarde o temprano, la vida, como un auditor implacable, presenta la factura. Y es entonces cuando descubren que su imperio, tan imponente en apariencia, era solo un castillo de naipes esperando el soplo de la verdad para desmoronarse. La verdadera justicia no siempre es ruidosa. A veces es el silencio ensordecedor de un teléfono que ya no suena. Es la indiferencia de aquellas cuya aprobación antes lo era todo. Es el reflejo en el espejo de un hombre que lo tuvo todo y se dio cuenta, demasiado tarde, de que no tenía absolutamente nada que mereciera la pena. Elena no le arrebató su fortuna, simplemente le obligó a mirar el vacío que él mismo había creado en su interior. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría de esperar el momento justo para la justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giros inesperados que ya te espera en pantalla.